Estamos haciendo un estudio del libro de Job y le llamamos Venciendo los Problemas. Y esta es la lección número 4 y le estamos llamando El sabor de la amargura. Job está atravesando un momento muy devastador en su vida porque no solamente lo ha perdido absolutamente todo, sino que ahora está enfermo y está cubierto de llagas por todo el cuerpo. Es terrible. Así que vemos que Satanás no solamente ha atacado sus posesiones, su familia, también su carne. Job ha sufrido en todas las maneras, todo lo que alguien puede sufrir. Pero la Biblia dice que nunca maldijo a Dios. Gracias a Dios, porque ha ganado la batalla. Job no lo sabe, pero él ya ha vencido, ha derrotado al diablo. Sin embargo, en el capítulo 3, vemos que surge una gran diferencia, y esta es su actitud. Su actitud. Él pasa de adorar y comienza a quejarse. Y yo espero que esto nunca te ocurra, pero sé que ha pasado, que va a pasar en algún punto de tu vida. Comienzas a sentir lástima por ti mismo y te preguntas, ¿por qué me pasa todo esto? Y la causa de que esto le ocurra a Job son sus amigos. Sus amigos. Ahora, sus amigos no han dicho una sola palabra, pero están pensando demasiado. Y él está asimilando sus espíritus, su condenación. Y sabemos que esto es lo que están pensando, porque en cuanto abren la boca es lo que comienzan a decirle a Job. Comienzan a condenar a Job por todo esto. Quiero darles aquí el pasaje de la Escritura. Y se encuentra en Job capítulo 3, versículos 1 al 3. Después de esto, después de todo lo que ya le ha ocurrido, abrió Job su boca y maldijo su día. ¡Wow! ¡Qué cambio! El hombre que estaba alabando a Dios ahora se pone a maldecir el día en que nació. Y exclamó Job y dijo, «Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido». ¡Qué gran tragedia! Este hombre de fe, este hombre que había pasado la prueba, ahora está cayendo en su propia trampa, la trampa de su boca, y comienza a sentir lástima por sí mismo. Él comienza a sentir lástima. ¿Qué fue lo que hice? De hecho, él hace esta pregunta y demanda una respuesta. ¿Qué fue lo que hice para merecer esto? A ver, un momento. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres como para merecer siempre cosas buenas? ¿Recuerdas lo que él le dijo a su mujer cuando le dijo que recibiremos el bien de parte del Señor, pero no recibiremos el mal? Y hasta ahora él no había pecado, pero vaya que se está acercando aquí. Ha habido un gran cambio en su vida. ¿Por qué está pasando? La causa principal, la razón principal, es el tiempo. El tiempo. Con el tiempo, las decepciones tienden a acumularse. Es decir, nos aferramos a estas decepciones. Y con el tiempo tienden a hacer que nuestra fe decrezca, y eso es lo que le está ocurriendo a Job. Al momento en que ocurrió, porque de la abundancia del corazón habla la boca, no hubo pecado en el corazón de Job. Pero con el tiempo, es como el agua que está erosionando y está destruyendo el fundamento. Eso está pasando. Por eso él comienza a sentir lástima por sí mismo. Y nosotros hacemos lo mismo. Comenzamos a preguntarnos si es que le importamos a Dios. ¿En verdad yo le importaré al Señor? ¿Acaso Dios sabe mi nombre? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? Y aquí es donde se cierra el círculo. Recordemos que esto es una batalla por la fe, una batalla por nuestra fe. Y lo que está haciendo que todo esto surja en la vida de Job es que tiene a sus amigos, los amigos cambiantes de Job. Ahora, yo no creo que estos sean mejores o peores que cualquier otra persona, pero los amigos no solamente sacan lo mejor de ti, sino que también hacen relucir lo peor. Cuando estás con amigos, tú a veces tiendes a bajar la guardia y comienzas a hablar
en maneras que no deberías hablar. Eso es lo que pasa aquí. Los amigos de Job vienen a visitarlo por 7 días, pero no le dicen una palabra. Eso es un error. Eso es un error. Es bueno que hayan venido para consolar a su amigo, pero no lo están consolando, sino que terminan condenándolo. Se sientan y dice que ellos nunca dijeron nada. Cuando era pastor había mucha gente que se acercaba conmigo y me preguntaba, pues, ¿qué es lo que dices? Yo no sé qué debo decir. Di algo amable, di algo bueno, porque tú no tienes las respuestas y no pretendas tenerlas. No sabes qué es lo que está pasando, no pretendas saber qué está pasando. Simplemente diles cuánto les quieres y cuánto te preocupas por ellos. Y esto lo he visto muchas veces. Cuando alguien muere, la gente llega y de verdad tienen buenas intenciones y comienzan a hablar y a hablar y a hablar sobre cosas que ni siquiera saben de lo que hablan. Y ellos también intentan determinar por qué murió esta persona o que Dios se los llevó y siguen y nadie los para. Sería mejor no decir nada de eso y simplemente decir, yo te quiero y de verdad siento mucho dolor por ti y ahorita estoy aquí para ti. Eso significaría mucho más porque la gente con la que estás hablando saben que tú no sabes de lo que estás hablando. Tú no sabes por qué falleció esta persona. Tú no sabes. Es decir, han habido otras personas con peores condiciones y Dios les sanó. ¿Por qué no pudo sanar a esta persona? Nosotros no tenemos las respuestas. Solo Dios lo sabe. Así que no pretendas saber la respuesta. Solamente sé honesto y di, te quiero. Tú me importas. Y ahí fallaron los amigos de Job. Ellos pudieron haberle ayudado, pero en lugar de ayudarle, terminaron condenándolo. Condenando a Job con su silencio. Cuida mucho que tu silencio no condene a alguien que de veras te importe y a quien tú quieras. Y al continuar leyendo los capítulos del libro de Job, encontramos que alguien que apareció al principio del libro ya no lo podemos encontrar. Y ese es Satanás. El nombre de Satanás no se vuelve a mencionar. Ya no está hablando, ya no está acusando a nadie, no vemos que tenga actividad alguna en el trono de Dios. Está en silencio, por lo que resta del libro de Job. Pero escucha, Él sigue ahí, en el silencio, tras bambalinas. Sigue trabajando, pero Él obra a través de la gente. Que Dios nos ayude a aprender esto. Que no nos convirtamos en un agente del diablo, que el diablo no nos use para hablar por él, porque lastimosamente esto fue lo que hicieron los amigos de Job, y por eso tuvieron que terminar arrepintiéndose por lo que habían hecho, por lo que habían dicho, sus acusaciones, falsas acusaciones, en contra de Job. Aquí tenemos una buena comparación para esto. Aprende a ser una vela, no seas un hielo. Alguien me dijo alguna vez que si te encuentras en condiciones muy frías y te encuentras en una habitación donde está muy frío, puedes encender una vela que no solamente te traerá luz. Es sorprendente cuánta luz puede producir una vela en la oscuridad. La vela va a elevar la temperatura en la habitación entre 3 y 5 grados. Una vela. Sorprendente. ¡Qué genial! Sé una vela. No seas un hielo. Es muy triste, pero sus amigos eran unos hielos. Se sentaron ahí en silencio y no decían nada, pero estaban pensando, me pregunto qué hizo mal Job. Ellos tenían pensamientos condenatorios, pensaban en cosas que no debían estar pensando. Y que Dios nos ayude a aprender esto. Sé una vela. Es mejor encender una pequeña vela que maldecir la oscuridad. No seas un hielo. Los amigos de Job continuaron con las acusaciones del diablo, porque ellos comenzaron a decir exactamente lo que el diablo había dicho sobre Job. Job no es un buen hombre.
Job tiene pecado oculto en su vida. Job no ama a Dios en verdad. Y ahora están haciendo el trabajo del diablo. Oh, que Dios nos ayude. Y tengo que confesar que estas palabras me traen mucha convicción, porque cuántas veces no he hablado cosas que ni siquiera conocía, cuántas veces caí en esta misma trampa. No debía haber dicho nada. Y terminé condenando a otros y lastimando gente. Eso no está bien. Jesús nunca lo hizo. Jesús no era así. Así que lo que encontramos en esta historia es que lo que el diablo no pudo lograr, los amigos de Job casi lo logran. El diablo había dicho: Job va a maldecirte, Dios, va a blasfemar en tu presencia, pero se equivocó. Es un mentiroso. Estas eran acusaciones falsas. Job no maldijo a Dios, pero sí que maldijo el día en que nació. Y dijo: hubiera sido mejor que yo no naciera. Esto es peligrosamente parecido a maldecir a Dios, porque fue Dios quien nos dio la vida. Así que no, técnicamente no maldijo a Dios, pero casi cruza esa línea. Y no fue directamente el diablo, fue el diablo indirectamente, con sus amigos. Y fue así como él hizo esto. A esto le conocemos como trauma. Experimentar un trauma va a dejarnos en una conmoción. Y esta conmoción es cuando entramos en respuestas automáticas. No estamos pensando nada con racionalidad, no procesamos bien las cosas. Simplemente respondemos a lo que nos ha ocurrido. Pero con el tiempo, la conmoción comienza a desvanecerse. Y mientras la conmoción se desvanece, debemos aprender la manera de tratar con nuestra situación. Eso ocurre en la vida de Job. Por eso quisiera advertir a las personas que han pasado por terrible dolor emocional en sus vidas. No te apresures en tomar muchas decisiones así. No, mejor tómate tu tiempo. El Salmo 23 lo pone de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No te apresures, no corras, no podrás hacerlo. Camina, atraviésalo, no te quedes ahí para hacer un campamento, no te quedes, tú tienes que seguir caminando, pero no podrás apresurarlo, no podrás. La conmoción se desvanecerá con el tiempo y tienes que aprender a tratar con la situación. Tienes que aprender a tratar con tus emociones seriamente heridas, porque tenemos energía emocional así como tenemos energía física. Y si no tenemos cuidado, durante estos tiempos, cuando nuestra energía emocional es muy baja, terminaremos como Job, sintiendo lástima por nosotros mismos y llorar. Vamos a empezar a culpar a otras personas, culparles por lo que hemos pasado. Esto es lo que los psicólogos llaman el ciclo del duelo. Y esto es lo que dicen que ocurre. Cuando experimentas alguna situación traumática, así como Job, que lo perdió todo y luego su salud se deteriora, este ciclo del duelo, lo primero que ocurre es la negación. Es como: no, esto es solo un sueño. Pronto tendré que despertarme porque esto no puede ser real. Y te das cuenta de que es real y tienes que afrontar los hechos. Después vamos al temor. El temor a lo que va a ocurrir después, y después vamos a la depresión. La depresión en que sientes que el peso del mundo entero ha sido cargado sobre tus hombros. No puedes levantar la cabeza, no puedes ver a nadie a los ojos. Depresión. Y te lleva a la culpa. Sabes que no eres perfecto y sabes que hubo cosas que pudiste haber hecho mejor. Y el diablo comienza a culparte y también muchas personas comienzan a culparte y tú te culpas a ti mismo. Culpa. Y luego la ira. Comienzas a enojarte. Como una mujer cuando falleció su esposo me dijo: yo me enojé tanto con él. Me enojé con él por haberse muerto. ¿Por qué se tuvo que morir?
Y debo decir que esta no es una respuesta muy racional, esto es algo emocional, así es. Pero lo que tienes que hacer es trabajar a través de esos sentimientos, hallar la manera de superar esas emociones. Como dije, no intentes correr, no puedes. Tienes que caminar a través de esto y tratar con todo esto, individualmente, hasta llegar al punto que llamamos resignación. Resignación. Muy bien. Esto es real. Ya ocurrió y fue terrible. Pero sigo aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer por el resto de mi vida? Esto toma tiempo. Tiempo. Lleva tiempo sanar estas heridas emocionales y esto es lo que ocurre con Job. En el tiempo. El factor tiempo. Y la verdad es que la sanidad emocional requiere más tiempo que la sanidad física. La sanidad física, si se trata de algo superficial o externo, usualmente requiere unas pocas semanas, pero si es algo interno, un hueso roto, cirugía, requiere meses y a veces a un año, un par de años, para poder restaurarse físicamente. Pero emocionalmente, algunas personas siguen cargando con las heridas emocionales de muchos años de dolor. Algo que quizá ocurrió hace años, sin embargo, sigue siendo muy real en sus vidas. Siguen sufriendo por esto. Y esto le pasa a Job. Job solamente quería encontrar la manera de detener su dolor, detener el sufrimiento. ¿Cómo puedo salir de todo el dolor? Lamentablemente, sus amigos no le ayudaron. De hecho, comenzaron a culparlo. ¿Y qué pasa con la naturaleza humana? Que hace que seamos rapidísimos para señalar a otros. Señalarles. ¿Por qué será esto? De hecho, esto es lo que muchas personas conocen como psicología inversa. Las malas noticias son buenas noticias porque le pasó a otra persona y no a mí. Y por eso dicen que las malas noticias siempre venden bastante, porque las malas noticias son buenas siempre y cuando no me pasen a mí. Esto es psicología inversa. Pero siempre estamos señalando a otras personas. Y debo decir, ten cuidado cuando lo hagas, porque cuando apuntas tu dedo a otros, tienes otros 3 dedos señalándote, así que ten mucho cuidado. Y es aquí donde los amigos de Job se equivocaron. ¿En dónde erraron sus amigos? Existen bastantes puntos, pero quiero destacarles 4. Aquí tenemos 4 cosas. Ellos intentaron dar una respuesta intelectual a su problema emocional. Su problema no era de naturaleza intelectual. Job no necesita una lección en teología. Solo necesita que a alguien le importe, alguien que le quiera, alguien que pueda ayudarle. Así que cuidado al hacer algo así, porque muchas veces, y como ya les he mencionado, yo tendía, particularmente cuando era más joven, y aún en la actualidad, a veces tengo esta tendencia de sobreespiritualizar las cosas, e intento obtener respuestas espirituales para problemas emocionales. Y eso es un error. Así que están intentando dar respuestas intelectuales a problemas emocionales. Y aquí hay otro error que ellos cometieron, que ellos creen o pretenden hablar por Dios sin tener las respuestas de parte de Dios. ¡Wow! Dios te va a pedir cuentas de esto. Cada vez que pretendes estar hablando por Dios, será mejor que hables por Dios. Más te vale decir lo que Dios dice, porque si no, Dios te va a pedir cuentas por pretender representarlo cuando en realidad no lo estás representando. Así que pretenden estar trayéndole a Job una palabra de Dios. No era verdad. No era así, no era una palabra de Dios, no. Todo era una acusación que en realidad venía del diablo. Están hablando por el diablo en vez de hablar por Dios. Y hay otro error que ellos cometen. Ellos estaban actuando como si fueran inmunes a los problemas. Es decir, este es problema de Job, no es mi problema. Tarde o temprano tú también enfrentarás algo muy similar. Tarde o temprano, porque todos somos seres humanos. Esto no es el cielo. Y cosas malas van a ocurrir en tu vida, así como cosas malas ocurrieron en la vida de Job.
Y cuando pretendemos que nosotros somos mejores, esto es un grave error. En realidad, cuando hacemos esto, somos unos hipócritas y Dios va a pedirnos cuentas. Y luego tenemos el cuarto error de los amigos de Job. Sus amigos no ofrecieron ninguna ayuda práctica. Y esto me ha ocurrido en incontables ocasiones. Como soy predicador, maestro, yo siempre quiero, arreglar todo, pero hablando o enseñando. Tengo una lección al respecto, tengo 3 puntos sobre esto. Recuerdo hace años que leí este libro que me ayudó en gran manera. Un libro sobre matrimonio para los hombres. Y uno de los capítulos de este libro me golpeó como un saco con ladrillos. Decía: maridos, sus esposas requieren de sus hombros, no de sus bocas. Oh, soy predicador. Y por lo tanto tengo un sermón para absolutamente todo. Y cuando mi esposa se acercaba y comenzaba a hablarme de algún problema que estuviera atribulándola, yo tengo un sermón para eso, y le exponía 4 puntos del sermón. Y ella se quedaba ahí mirándome. Tú no sabes nada. Nada de nada. Y era cierto, porque yo intentaba darle una respuesta intelectual para un problema emocional. Yo pretendía tener las respuestas cuando lo único que necesitaba era un buen abrazo. Rodear a mi esposa con mis brazos y decirle: mira, yo no tengo todas las respuestas, pero yo sí sé que Dios va a ayudarnos. Todo va a estar bien, todo estará bien. Los amigos de Job no ofrecieron ninguna ayuda práctica. Vinieron pretendiendo que podían ayudarle, pero terminaron condenándole. Por esto fallaron estrepitosamente. Por una teología fallida. Ellos creían erróneamente que cosas buenas pasan con la gente buena, cosas malas pasan con la gente que es mala. Inmediatamente, cuando esto le pasa a Job, ellos creen que Job es una mala persona. Ellos dicen: debe haber un pecado oculto en su vida. Así que por su teología fallida, creen que él es culpable de tener pecado oculto en su vida. Y Dios los halló culpables de acusaciones falsas. Dios había dicho que Job no hizo nada malo. Él no había pecado. Y están diciendo que sí pecó. Así que Dios los halla culpables. Ahora, cuando todo esto comienza a ocurrir en la vida de Job, debido a su dolor y a lo que ha experimentado, está extremadamente sensible ante las acusaciones falsas. Y esto es lo que hace el dolor. El dolor amplifica tu sensibilidad. Yo puedo recordar cuando pasé una semana completa en el hospital con problemas del riñón, con piedras en los riñones, tuvieron que operarme. Ahí aprendí mucho sobre la visita a los hospitales. Ahí aprendí que no se supone que entres a un cuarto de hospital donde alguien sufre y te pones a tocarlo. Eso sencillamente no se hace. Ya están sufriendo. Solo quédate a su lado y diles que les quieres. Pero cada vez que les tocas, les estás provocando incomodidad. Eso no está bien. Así que Job está extremadamente sensible y él puede sentir lo que están por decir antes de que comiencen a hablar. Y tenía razón. Estaban condenándole con su teología fallida. ¿Qué fue lo que hizo Job? Job comienza a protestar e intenta justificarse a sí mismo declarando: yo soy inocente, yo no hice nada malo, yo soy inocente. ¿Y por qué estará haciendo esto? Gracias a la condenación de sus amigos. De hecho, 4 veces en el capítulo 3, versículos 11 y 12, 4 veces Job dice: ¿por qué pasó todo esto? Yo soy inocente, yo no he hecho nada malo. Escúchame muy bien, porque esta no solo es la historia de Job. Jesús hizo lo mismo. En la cruz, una de las palabras de Jesús desde la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es pecado preguntar por qué.
pero allí no obtendrás las respuestas. Esa no será la respuesta, porque tu respuesta no será una respuesta intelectual, sino será algo que ocurra a raíz del dolor que estás pasando. Preguntar por qué no resuelve el problema. Incluso Jesús preguntó por qué. Jesús no pecó. Pero existen ciertas cosas en la vida que no tienen sentido. Por eso se nos llama a vivir por fe. Hay ciertas cosas que no puedes racionalizar, que no puedes explicar. Deja de intentar hacerlo. Como cristianos, se nos llama a vivir por fe. Somos, y de hecho así nos llaman, creyentes. ¿Y cómo le creemos a Dios? Creemos que Dios es verdad, que Él es amor y que le importamos a Dios. Entonces no encontraremos la respuesta al preguntar ¿por qué? La respuesta se encuentra en la fe. Creerle a Dios y la fe obra por el amor. Y hay algo muy interesante que Job hace aquí. Job comienza a quejarse acerca del cerco. Él dice, yo siento que me atrapaste en este cerco. Y esto es interesante porque el diablo también había mencionado este cerco. Solo que el diablo lo había mencionado desde afuera. El diablo dice, le pusiste un cerco para mantenerme fuera. Y Job dice, pusiste un cerco a mi alrededor y me siento atrapado. Verás, esta es la forma en que nosotros vemos la vida. Job está hablando de los temores que él tenía. Y esto es lo que vemos en el momento en que Job dice, yo temí y por fin me ha ocurrido. Es posible que el diablo haya utilizado todo esto como la oportunidad para atacarle. Pero eso no fue pecado, porque Dios había dicho, no hay nada de malo en su vida. Debemos recordar que Job no tenía una Biblia, no tiene a un predicador, y no tiene a nadie que le enseñe lo que yo les estoy enseñando hoy. Él evidentemente no tenía el libro de Job, porque este fue escrito después de su muerte. Así que tú y yo tenemos más ventaja que la que tuvo Job. Job pregunta, ¿qué fue lo que hice para merecer todo esto? ¿Por qué me ha pasado todo esto? Y la verdad es que no hay manera en que él pueda tener la respuesta. Ahora, como Dios no está hablando, no está ahí para responder, sus amigos intentarán responder. Y esta es la manera en que yo he visto que nosotros muchas veces hablamos cuando Dios no está hablando. Cuando Dios calla, debemos callar. Algo que he aprendido acerca de la Biblia es hablar cuando la Biblia habla y callar cuando la Biblia calla. Esta simple lección te va a alejar de tantos problemas innecesarios. Así que la pregunta que él tiene es, ¿dónde está Dios cuando me siento herido? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Pareciera que Dios está escondido, pero la verdad es que Dios está en mí. Yo, quien siento dolor, es ahí donde Él está. Él está en mí. Él no está en lo que sea que me esté haciendo sufrir. Por favor, no te confundas. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Él está en mí. Y si puedes aprender esto, podrás comprender que muchas cosas en la vida no son justas. Pero no confundas a la vida con Dios. Hablamos de dos cosas muy diferentes, la vida y Dios. Recuerdo una historia que me contaron hace muchos años, en uno de los campos de Hitler, en los que alineaban a los judíos para ser fusilados. Y ahí están, matando, disparándole a estas personas. Y obligaban a los demás a mirar todo esto. Y alguien de repente comienza a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y alguien más le respondió y dijo, está ahí, frente a los fusiles. Y esa es la verdad. Él está ahí, en el medio de tus problemas. Él se encuentra ahí contigo en tu dolor. Él no te ha olvidado.
Todo ojo en el cielo está puesto sobre Job ahora mismo, cuando se siente tan solo. Debes comprender que Dios no es quien te está lastimando, quien te ataca. Es el diablo, y él está intentando destruir tu fe, destruir tu relación con Dios. No permitas que lo haga. Deja que tu fe se levante y así descubrirás que tú también puedes vencer los problemas.